todos y bienvenidos. Buenas tardes a los que nos están mirando por streaming en este momento, en diversos lugares del mundo. Gracias a todos por venir y bienvenidos al Seminario de Filosofía Social del Centro de Investigación Social Avanzada. Esta tarde me enorgullezco de estar aquí con dos buenos amigos, el doctor Guillermo Hurtado y el doctor Rodrigo Guerra. El día de hoy van a hablar sobre las dudas del creyente y la fe del no creyente. Y comenzaré por presentar al doctor Guillermo Hurtado y a continuación procederemos a la lectura de su trabajo. El doctor Guillermo Hurtado nació en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1962. Es licenciado en Filosofía por la UNAM y Bachelor of Philosophy in Philosophy y Doctor of Philosophy in Philosophy por la Universidad de Oxford. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde 1991. En 2000 obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. Y bueno, a lo largo de su carrera se ha desempeñado en diversos cargos, entre otros el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha publicado multitud de papers y varios libros, entre los que se encuentran, por ejemplo, El Búho y la Serpiente, ensayos sobre la filosofía en México en el siglo XX, publicado en UNAM. Porque no soy falibilista y otros ensayos filosóficos, que están en los libros de Homero, México sin sentido, en la UNAM también, y en fin, muchos otros. Le damos la bienvenida al doctor Guillermo Hurtado, le agradecemos su presencia y procedemos a la lectura de su trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en el CISAB. Bueno, soy casi, pero muy contento de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al director del centro, al doctor Guerra, la invitación que me hicieron, y también a la profesora Escamilla por la invitación. Y el texto que voy a compartir con ustedes es parte de una serie de reflexiones que he venido realizando un año acá. Tiene que ver con una pregunta muy general, y es la de si es posible el post-secularismo en México. Es un tema que, por ejemplo, en algunos países de Europa es un tema central en la discusión intelectual, pero que en México no lo hemos abordado, yo creo, de la manera adecuada, ¿no? El postsecularismo supone un diálogo entre creyentes y no creyentes en un estado secular. O sea, para que haya postsecularismo, creo que había habido antes secularismo. En un país en donde no haya una sociedad secular, pues no tiene sentido hablar de postsecularismo. Bueno, en México, ustedes saben muy bien, la historia de nuestro país, la historia del México independiente, o por lo menos la historia de nuestro país, desde mediados del siglo XIX, ha estado marcada por una serie de enfrentamientos, desencuentros, ¿no? Entre lo que podríamos llamar la sociedad laica, ¿no? O agnóstica, o incluso atea, y también la sociedad creyente, principalmente católico. Entonces, bueno, cualquiera que abra un libro de historia de México, manual, breve texto de historia de México, va a encontrar que ese ha sido uno de los temas centrales de nuestra historia, y sin embargo, pues hoy es un tema que no se discute, ¿sí? Y cuando eventualmente reaparece el tema, parecería que nos transportamos mágicamente al siglo XIX. O sea, no hemos tenido, yo creo que, una capacidad y una visión para poder ir más allá de lo que tenemos, ¿no? Y sobre todo para que en momentos críticos como los que vive el país, realmente críticos, creyentes y no creyentes, podamos sentarnos a platicar, ¿no? Y a dialogar y a ver qué cosas tenemos en común, ¿no? Para poder sacar a este país del atolladero en el que se encuentra. Ese es, digamos, como el espíritu de este texto, parte de otros textos que
que estoy escribiendo, no sé, me gustaría quizás sacar algún link sobre eso más adelante. El texto se llama Hablar de lo que importa. Una de las características más deprimentes de los seres humanos es que podemos acostumbrarnos casi a cualquier cosa. Pensemos, por ejemplo, en los ahogados que aparecen retratados cada mañana en los periódicos. Hombres y mujeres que cuelgan ya no de las ramas de los árboles, como en los cuadros de Goya, estos cuadros colgados de Goya de la Revolución, sino de los pasos a desnivel. Cadáveres iluminados de manera intermitente por los semáforos. La noticia ha dejado de ser, ya no nos indigna y nos perturba. Metemos la página y leemos sobre cualquier otro tema: política, deportes, espectáculos. La espiral de violencia ha desgarrado nuestro tejido moral y para resurcirlo tenemos que reencontrar aquellas virtudes que nos hagan salir del marasmo. Afortunadamente se atisban luces al final del túnel. El activismo de Javier Sicilia le ha dado un giro a la discusión, ya que nos ha obligado a reflexionar sobre la dimensión humana de la tragedia. No solo números y estadísticas, sino la dimensión humana de sufrimiento, la dimensión humana del estupor ante el mal, ¿no?, que se realiza todos los días. Una característica insólita del discurso de Sicilia es su uso de un lenguaje religioso. Si bien ese lenguaje ha desconcertado al mundo, rarísimo, de repente un fenómeno social en nuestro país se describiera utilizando un lenguaje religioso, eso no pasaba, no pasaba en muchísimo tiempo. Yo creo que la mayoría ha encontrado en él, en ese lenguaje, una manera de expresar, pero quizás sobre todo de entender mejor. De repente tenemos ese vocabulario como que nos ha permitido ver un poco mejor. Nos hubiera puesto unos anteojos, ¿no?, para entender mejor lo que estaba pasando. Me parece que este es un indicio de que un diálogo profundo, y subrayo la palabra profundo, entre creyentes y no creyentes, ayudaría al proceso de reconstrucción nacional. Como ha señalado el filósofo alemán Jürgen Habermas, la modernidad occidental, la modernidad que desarrolla el Estado secular, no surgió del vacío, no surgió así de un esmil, así de un mundo de ideas. O sea, esa modernidad que realiza el Estado, la sociedad y la cultura secular, brota de la tradición judío-cristiana. Esto es importante porque el espacio de significados de donde brotó la modernidad estaba imbuido por aquella cosmovisión. Esto me parece que es muy importante cuando queremos realizar el diálogo. Es algo que no lo desarrollo en este trabajo, pero quizás lo haga en otro. Como el lenguaje que usamos, las palabras que usamos, tienen cargas. Y hay un lenguaje, nuestro idioma, el español tal como somos en México, está repleto de contenidos, de cargas que tienen connotaciones religiosas. Y también hay un lenguaje laico, secular. Y bueno, lo importante es cómo estiramos las palabras, ¿no?, para poder llevar a cabo ese diálogo entre creyentes y no creyentes. Creo que una cosa fundamental que se tiene que hacer es ser conscientes de los significados. O sea, no podemos llevar a cabo un diálogo entre creyentes y no creyentes que sea semánticamente ingenuo. Tenemos que jugar con él. Ese diálogo va a tener que ser una especie como, ¿no?, de intercambio, ¿no?, personal que permita ir estirando y ¿no?, y comprimiendo significado para que en ese juego semántico vayamos descubriendo cosas. Yo creo que, por ejemplo, los no creyentes podemos encontrar mucho en una reflexión de nuestro lenguaje coloquial y al revés también.
porque fíjense que una consecuencia lamentable de la secularización ha sido la quiebra del lenguaje sobre la esperanza. Esa palabra tan cargada de connotaciones teológicas, realmente es muy difícil usar la palabra esperanza, ¿no? En español, si no pensamos en una tradición católica. Se nos ha vuelto a muchos, a los no creyentes, una especie de antiguaya que ya no sabemos cómo usar con propiedad. ¿Es lo que estoy sonando? ¿Es eso? Sin embargo, hay que reconocer que la comprensión de la esperanza nunca fue algo sencillo, ya que se trata de un estado existencial muy complejo. ¿Qué es la esperanza? Vamos a recordar qué es la esperanza. La esperanza es una actitud, sobre todo ante el futuro. Consiste en, como dice la palabra, esperar que suceda algo deseado. Ahora, pero quien espera no solo desea que algo ocurra, sino que además cree que aquello ocurrirá. Pero cuando uno tiene esperanza de que suceda algo, no puede estar seguro de que ello sucederá. Si tú sabes que algo va a pasar y estás totalmente seguro que eso va a pasar, no dices tengo esperanza de que eso pase. Estaría mal utilizada la palabra. Según San Pablo, solo se puede tener esperanza de aquello que no vemos. Y por ello, como decía Spinoza, la esperanza es una alegría insegura. Quien tiene esperanza sabe, en lo más íntimo, que lo que anhela puede no suceder. No puede haber certeza en la esperanza, no lo puede haber. Puede haber fe, pero no certeza. Ahora, la esperanza de los creyentes está fundada en su fe, mientras que la de los no creyentes es en su confianza en sus propias capacidades y también en una dosis de buena suerte. Estos dos rasgos de la confianza los señalaba ya en ustedes. Es evidente que esto deja a los no creyentes en una posición pues, precaria. Las calamidades de la vida son demasiado grandes para nuestros magros recursos y la buena suerte pues nunca dura demasiado. Por eso Aristóteles afirmaba que en ocasiones la esperanza, sobre todo entre los más jóvenes, está basada en un desconocimiento de las dificultades a las que nos enfrentamos. Muchas veces los jóvenes tienen esperanzas, actúan con esperanzas, pero ya después, cuando son viejos, dicen, estaba mucho más difícil de lo que yo pensaba. Pero si no hubiera tenido esperanza en eso, no lo hubiera hecho, ¿no? Pero ya a estas alturas no lo hubiera tenido. Dios, en cambio, pues todo lo puede, ¿no? Aunque también tiene una dimensión insondable, incomprensible, que siempre deja al creyente en un estado de íntima reflexión. Si se concede que la esperanza de los creyentes es más fuerte que la de los no creyentes, habría que admitir que su desesperanza es más honda. Perder la esperanza para el creyente es como un cataclismo. Recuerden, el lema de la entrada al infierno adelante. Pierdan toda esperanza o los que entran acá. O sea, la esperanza es el infierno. O sea, una característica del infierno es que ahí no hay esperanza. O sea, que está duro, ¿no? Perder la esperanza para el creyente. Pero para el no creyente, en cambio, perder la esperanza pues es casi un acto de sentido común. La esperanza para el no creyente se convierte en un fenómeno episódico. Va y viene y uno se las arregla para vivir así. Se trata de una esperanza con E minúscula, ¿no? Que se quiebra fácil, como la rama de una luz. Pero más allá de las diferencias entre la esperanza de los creyentes y la de los no creyentes, creo que podemos decir que estos son tiempos de desesperanza para nosotros. Como si fueran dos hombres que se hunden en un pantano. El creyente y el no creyente no pueden ayudarse, no pueden darse la mano, porque los dos están atascados en el mismo pantano. Estás hundiendo así, ¿no? Quieres salvar y nomás los dos se hunden. La obra de Beckett, Esperando a Godot, puede verse como una descripción de ese estado común a creyentes y no creyentes. Por ejemplo, aquí sí, no importa si Godot es Dios o no. En esta obra de Beckett, pues dicen, es que Godot es Dios, no es God. Entonces, no. Lo realmente interesante es que no importa si es Dios o no. Lo que hace Beckett es describir de manera magistral un estado existencial, ¿no? Del ser humano.
que va más allá, ¿no? Es creyente. Ese estado en el que esperar es un acto carente de sentido. Si el siglo XIX fue el de las crisis de las esperanzas basadas en la religión, el siglo XX fue el de las basadas en la razón pura. Ya no es posible seguir creyendo en una razón autosuficiente y universal que nos permita recobrar la esperanza que nos prometieron Kant, por ejemplo, Hegel, Comte o Marx, todas de distintos tipos. Auschwitz, Hiroshima y el archipiélago Gulag nos han obligado a reconocer la fragilidad moral de la orgullosa razón moderna. Aún así, la filosofía ha intentado encontrar maneras de rescatar el proyecto ilustrado. Un dato que ha sido subrayado de distintas maneras es que no parece posible que estemos absolutamente en desacuerdo acerca de cualquier asunto. O sea, que siempre hay como un trasfondo de acuerdo. Algunos filósofos han buscado en ese trasfondo de la discrepancia la fuente de la moral. En su libro, Una teoría de la justicia, de 1971, posiblemente el libro más importante en ética y filosofía política de la segunda mitad del siglo XX, John Rawls, filósofo norteamericano, pide que imaginemos una circunstancia en la que ignoramos qué situación tenemos en el mundo, es decir, si somos ricos o pobres, fuertes o débiles, jóvenes o viejos, y que a partir de allí pensemos cuáles reglas sociales son las más justas. Imaginémonos que nadie sabe, estamos como en el limbo y no sabemos en qué familia vamos a nacer, en qué país vamos a nacer, en qué circunstancias vamos a nacer, ¿no? Y entonces pongámonos de acuerdo antes todos para ver qué reglas querríamos ver en la sociedad, por si mala suerte resulta que naces pobre, lisiado, en fin. A diferencia de Rawls, lo que yo propongo, es que imaginemos un escenario que nos permita reencontrar la fuente de la esperanza. O sea, yo también quisiera hacer una especie como de experimento mental. Una situación que nos permita reflexionar, no ya cuáles serían las reglas que quisiéramos de la sociedad, sino cómo podríamos volver a hablar sobre la esperanza. A diferencia de Rawls, que describe una situación cubierta por el velo de la ignorancia, es decir, no sabemos cómo somos, yo propongo que imaginemos una situación de sobrevivencia extrema, es decir, un escenario apocalíptico, en el que los peligros son tan grandes que nuestras probabilidades de sobrevivir están reducidas a un nivel. Pero lo que pido es que cada quien imagine este escenario tal y como es actualmente. Joven o viejo, fuerte o débil, lento o ágil. Pero además, tome en cuenta la situación de sus seres queridos. Es decir, se imagine dentro de esa situación acompañado por las personas con las cuales tiene la soledad. Es decir, que nos imaginemos que estamos en una situación de sobrevivencia extrema y que estoy con mi mamá, que estoy con mi papá, que ya tiene mal las rodillas, no puede caminar, que estoy con mis niños chicos, que estoy con mi mujer, que estoy con mis amigos, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí unos se quedan atrás, otros no pueden caminar, en fin, o sea que pensemos cualquier escenario. Hay muchas películas ahora de estas cosas. Cualquier escenario zombie, así. A mí me parece que en la consideración de esta circunstancia extrema podemos encontrar un punto de partida para reconstruir un lenguaje sobre la esperanza. Claro, porque en esa situación, como estamos todos los que estamos tal como somos, habría creyentes y no creyentes. Habría creyentes y no creyentes, habría personas con creencias de un tipo, con creencias de otro, habría judíos, habría musulmanes, habría, en fin, de todo. En su libro de 1984, de Razones y Personas, el filósofo inglés Derek Parfit, también otro de los filósofos morales más importantes de la tradición anglosajona, sostuvo que para los seres humanos lo que más importa, subrayo esta noción, lo que más importa, no es la preservación de la identidad personal a lo largo del tiempo, sino su sobrevivencia más fácil. Creo que tenemos en cuenta esta idea de lo que más importa. En la vida nos importan muchas cosas, pero hay algunas que importan más. Todo el sentido de pensar esta situación extrema es que de veras vamos a pensar qué es lo que más nos importa. Realmente no sé. Entonces, la idea es que
esta noción de sobrevivencia es la noción que más nos importa. Lo que más importa en una situación extrema es sobrevivir. Schopenhauer hablaba de una voluntad de vivir común a todos los seres humanos. Voluntad que no solo se encontraba en los individuos, sino en la humanidad entera. Una especie de conato que involucra el paso de las generaciones. Por eso, la sobrevivencia que nos atañe no es solo la de uno mismo, sino la de nuestros padres, hijos, amantes, amigos, aliados, líderes, subordinados, etc. Aquí cuando hablamos de sobrevivencia, no solo estamos hablando de mi sobrevivencia o tu sobrevivencia, sino de la sobrevivencia de mi familia, de mi comunidad, de mi nación, de la humanidad, en fin, ¿no? Es ahí donde la cuestión sobre lo que más importa y sobre la sobrevivencia es mucho más importante. Es ahí donde, por ejemplo, puede ser perfectamente racional para cualquiera de nosotros dar la vida por alguien más. ¿O no? O sacrificar. Bueno, ¿sabes qué? Entre salvar a mi papá y salvar a mi hijo, voy a salvar a mí. Mi papá ya vivió. O al revés. Entre salvar a mi hijo y salvar a mi papá, y si sabes qué, voy a salvar a mi papá porque con él tengo una alegría. Este niño pues acaba de nacer. Aquí no importa qué es lo que decidamos, ¿eh? O sea, no importa aquí qué criterio elegimos. Lo importante es que la idea de lo que más importa, la idea de sobrevivencia, nos involucra no solo mi sobrevivencia individual, egoísta, ¿no? Sino una sobrevivencia más amplia. Eso es lo único que yo dejaría aquí. Hablar de la sobrevivencia es hablar de lo que más importa a los seres humanos, más allá de cuáles sean sus creencias, deseos o emociones particulares. Claro, esto es importante. De repente, en estas situaciones, y este es un poco el sentido de este experimento, las diferencias de creencia, las diferencias ideológicas, las diferencias de clase, se van reduciendo. Van reduciendo. Orientar el diálogo hacia lo que más importa es la manera de encontrar nuestras coincidencias. Es allí donde se halla la fuente de lo moral, no de la moral universal como pensaría Rawls, sino como enfaticé, de lo moral, no la moral, lo moral, o para decirlo de otro modo, de la condición por la cual respetamos ciertas cosas y repudiamos otras, o si se prefiere, por la que veneramos algunas y execramos otras. Pero lo que me interesa defender aquí es que hablar acerca de lo que más importa es la manera que disponemos para recrear un lenguaje de esperanza. Como en esos cuadros de Bruegel, en donde no hay quien se salve de la muerte, de la desgracia, de la locura, creyentes y no creyentes vamos juntos en una marcha sin descanso. En la narración que ofrezco aquí, no a la manera de un argumento, o sea, no estoy dando un argumento, sino a la manera de una fábula filosófica. Ya no aspiramos a encontrar la tierra prometida, eso sería pedir demasiado. O sea, esto es algo que va mucho más allá de la narración del Éxodo, de la narración bíblica, de según te sepáis, pero es mucho más, ¿no? Lo único que buscamos es un refugio para pasar la noche. No nos hagamos ilusiones. No hay más que eso, refugios que tenemos que abandonar casi de inmediato para buscar otros más seguros. La marcha por la vida es la peregrinación sin descanso en busca de esos refugios. ¿Cómo soportar esa marcha? Podemos ayudarnos, consolarnos, pero sobre todo podemos hablar de esa condición, es decir, hablar de lo que importa. Aquí no hay grandes sorpresas, a todos nos importan las mismas cosas, la salud, la dignidad, la tranquilidad. Pero lo que más nos importa, como seres finitos que somos, es la sobrevivencia. Lo que importa está por debajo de todos nuestros argumentos, teorías, doctrinas. Lo que importa tiene su propio lenguaje, que todos entienden. Es el abrevadero de nuestros miedos primigenios, de nuestros deseos más hondos, de nuestras emociones más intensas. Es el encuentro de los seres humanos alrededor de una fogata a la mitad de la noche, el pacto tácito, sagrado, podría decirse, de cuidarse los unos a los otros de los depredadores. De esa noche oscura
como es, o sea, por eso subrayo Noche Oscura, porque es como la Noche Oscura de Santa Teresa, pero no exactamente igual. Pero también es la Noche Oscura que yo quiero respetar. De esa Noche Oscura brota una esperanza. La esperanza de que mañana, cuando salga el sol, seguiremos con vida. Estaremos sanos, estaremos completos, de que no faltará ningún niño, de que no habrá muerto ningún anciano. Es la esperanza primaria que nos permite conciliar el sueño, que nos impulsa a continuar la marcha a la mañana siguiente. Todos hemos experimentado esa circunstancia de dormir cuando sabemos que todo está derrotado. Todos hemos logrado dormir en el momento más profundo de nuestra desesperación, de nuestro dolor, ¿no? Todos hemos dicho, mañana será bueno. Y hemos logrado dormir mal, muy mal, con pesadillas, dando vueltas, en fin, etc. Pero hemos logrado. Hemos pospuesto unas horas de enfrentamiento con la desgracia. ¿Y en dónde brota esta esperanza? ¿Qué la sustenta? Bueno, Kant diría que es una exigencia de la razón. Es un postulado de la razón. Con Kant, no, bien, los humanos, pues, por supuesto que tenemos que tener esperanza en la vida eterna, y bla, 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 y en fin, eso, la razón misma, ¿no? Pero parece que todo eso es sencillamente sostenible. No surge la razón, no surge la razón. No, salados. Todos sus argumentos kantianos, todos se pueden derrumbar. Todos. No surge la razón, surge el corazón. Si queremos sustentar en la razón, cuidado, porque entonces ahí se nos va a quebrar. No podemos estar pensando así, un argumento así, es el corazón, y tenemos que aceptar el corazón humano. Nos sustenta la voluntad de vivir, el amor a nuestros semejantes y la imaginación moral, don que nos distingue de todos los demás animales. Porque se podría decir que la voluntad de vivir la tienen los perros. El amor a nuestros semejantes también, los perros también, tienen sus cachorros. Nosotros tenemos otra cosa que no tienen, que es la imaginación. Es que la razón, porque los chimpancés luego resuelven más rápido el problema. La imaginación. Tenemos la imaginación. Estamos obligados a creer que hay un orden, que la noche no está negra. Estamos obligados a creer que no reina el caos, como dice el zorro que se devora a sí mismo en esa película perturbadora de la solitude. Esta creencia, repito, brota del corazón, no es la conclusión de un elegante silogismo o de una ilusión científica. Entre los seres humanos, la voluntad de vivir, que compartimos con los animales, se manifiesta como una voluntad de creer en un orden moral que legitima nuestra sobrevivencia. Y aquí quizá nace una actitud reverencial ante Dios, de ese orden que nos salva de la misma realidad. Pero ¿qué puede decir esta narración a quienes viven como nosotros en el dulce sueño del confort? Es decir, para los que comemos, como todos los que estamos aquí, 3 veces al día, dormimos sobre un colchón, etc. Bueno, para recobrar la esperanza, tenemos que volver a pensar y hablar de lo que sucede en la noche más oscura. Es que la esperanza no es flor de luz, sino flor de tinieblas. No es entre los más privilegiados, los más poderosos, los más inteligentes, donde brota la esperanza más pura. Para ellos, su confianza está basada en la seguridad de sus recursos, en lo que se puede constatar. Son los que tienen seguro de vida. Por el contrario, la esperanza es una virtud que nace sin mácula entre los más débiles, los más desaventajados. Para aquellos, su esperanza reposa en lo que no se ve verdaderamente, en la confianza en el orden moral imaginado.
Para recobrar la esperanza tenemos que permitir que nuestra voluntad se transforme en creencia. Esta creencia, como ya dije, contiene dudas y temores, si no hay esperanza. Siempre que hay esperanza hay dudas y hay temores. Pero tener esperanza significa creer a pesar de aquellas dudas y temores. Por eso precisamente, es una virtud tan peculiar, porque sin ella viviríamos encerrados en un presente muy estrecho, dominado por el recuerdo de las miserias del pasado. La esperanza es como una larga avenida repleta de claroscuros, pero no existe otro camino seguro hacia el porvenir. Y volviendo a la crisis de México, ¿cómo transitar de la esperanza individual a la colectiva? ¿Cómo podemos hablar de una esperanza de México como nación? Lo primero que podríamos responder es que la esperanza de la que he hablado aquí, la que se escribe con E mayúscula, siempre es colectiva, porque involucra a todos los humanos. Si no hay esperanza mayúscula para todos, tampoco la habrá para mí ni para mis seres queridos. En el plano colectivo, nuestra esperanza primaria es la sobrevivencia ante los desastres naturales y de manera especial ante la guerra interna o externa. Si el hombre es el peor enemigo del hombre, la esperanza común es la paz. Eso no significa, por supuesto, que la justicia o la libertad no sean ideales por los que vale la pena sacrificar la paz de manera momentánea. Pero poco vale una guerra por la justicia o la libertad que nos lleve a todos a la guerra. El fin de la lucha política es vivir con justicia y libertad, no morir. Una cruel paradoja que para millones de personas del siglo anterior, su principal esperanza haya sido no morir por culpa de las más bellas utopías conseguidas por la Amazonía. Una relectura del filósofo Thomas Hobbes sigue siendo esclarecedora en torno a estos asuntos. Como se sabe, Hobbes fue el primer filósofo moderno de la política, es decir, el primero en plantear el fundamento del Estado y recurrir a la divinidad. Lo relevante es que la filosofía de Hobbes parte de una posición semejante a la descrita aquí, una en la cual la principal preocupación de los humanos es la sobrevivencia. Hobbes sostiene que la mayor responsabilidad del Estado es garantizar la paz. Sin embargo, él consideraba que la manera óptima para alcanzar este fin era por medio de la instauración de un dictador, de libertad. Es decir, el sujeto renuncia a su libertad completa a cambio de que el dictador garantice vivir en el poder. Hoy en día, sin embargo, esa opción nos resulta inadmisible. Yo creo que debería resultar, porque quizás no dudaría que algunos experimentos tuvieran algunas extrañas nostalgias de ese estado dictatorial. Existe el consenso de que la única solución legítima a la violencia ha de emanar de un Estado democrático. Sin embargo, la democracia mexicana ha sido terriblemente ineficaz para resolver este problema. Tanto así que algunos empiezan a dudar de ello y a pensar que cualquier tipo de esperanza social que surgiera de la democracia es algo que nos resulta cada vez más y más. Es decir, la democracia mexicana nos ha ido mimando, y socavando la esperanza social. Paradójicamente, porque era ella, ¿no? Tenía esperanzas, se pensaba que era un terreno fértil para la esperanza y nos ha salido al revés. Es como el gran drama de México. Para encauzar nuestra democracia por el buen camino, tenemos que estar dispuestos a hablar con seriedad acerca de lo que importa, acerca de esto. Ya no dar la vuelta a la página, no pasar de largo por la calle como si no hubiéramos visto los racimos de cadáveres colgando de los pies. Yo no entendía que aquí quería que los hombres también colgaban algunos cadáveres, fuera en un paso del nivel muy cerca de un estacionamiento. Entonces, si hacemos como que no pasa nada, entonces, bueno, no va a pasar nada. No va a pasar nada y seguiremos hablando de otras cosas, pero no vamos a poder hablar de aquello que es lo importante. La sobrevivencia comunitaria, que es, como he tratado de decir aquí, es de donde puede brotar un nuevo.
Claro, se dice fácil. Un diálogo profundo por la paz requiere de un gran esfuerzo. Es que vivimos en un mundo ahogado por la banalidad y la palabrería. Por todos lados se oyen gritos en las que principalmente en la clase política. En la clase política, en vez de ayudar, ¿no? Lo único que hace es generar más ruido. En un mundo como el nuestro, dominado por imágenes falsas y palabras vacías, es muy difícil hablar con verdad y sustancia acerca de lo que importa. Para encauzar nuestra democracia hacia una salida de su atolladero, tenemos que esforzarnos para realizar un diálogo hondo sobre la paz, un diálogo de verdad, un diálogo que surja de nuestra experiencia, ¿no? De la noche oscura. Volver a utilizar el lenguaje de esperanza, un nuevo lenguaje de esperanza que permita que nos entendamos creyentes y no creyentes. Y sobre todo, un lenguaje de esperanza que los creyentes ofrezcan a los no creyentes con paciencia y generosidad. Yo creo que es fundamental para que el diálogo que nos pueda llevar a la paz no se agote antes de alcanzar su propósito. Gracias. Muchas gracias al doctor Guillermo Hurtado. A continuación le daremos la palabra al doctor Rodrigo Guerra, quien contestará este trabajo. Rodrigo Guerra es doctor en filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha escrito 3 libros y participado en otros 20 como autor. Sus áreas de interés están principalmente centradas en la antropología, la bioética y la filosofía social. Actualmente está investigando el estatuto ontológico del embrión humano bajo una perspectiva fenomenológica y personalista. Recientemente ha publicado varios estudios sobre los fundamentos epistemológicos de la bioética y es el director de este centro de expresión social avanzada. Ya está inclusive. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Se alcanza a escuchar? Agradezco mucho la oportunidad de compartir esta mesa de diálogo con Guillermo Hurtado en el contexto del Seminario de Investigación en Filosofía del CICAP. Tuve el gusto de conocer a Guillermo en el año 2001, cuando presentamos, junto con Héctor Zagal y Alejandro Tomasini, el libro Racionalidad del Teísmo, editado por un amigo común, Adolfo García de la Sierra, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Desde aquel entonces me llamó poderosamente la atención la reflexión de Guillermo, que sin ser un creyente, mostraba un enorme interés sobre los problemas de la teodicea, la filosofía de la religión y la creencia en general. Años después, nos volvimos a encontrar, no personalmente, sino en las páginas de la revista Ictus. Sucedió que en el año 2005, Javier Sicilia, en su calidad de director de la revista, se animó a publicar un sorprendente número dedicado a las razones de la fe, en el que había ensayos de Joseph Ratzinger, Rafael Alvira, Tomás Buchheim, los ya mencionados Adolfo García, Héctor Zagal, Guillermo Hurtado y su servidor. Yo había enviado un texto intitulado Creer y Pensar, en el que el dato de la fe cristiana se ponía en relación con algunas reflexiones realizadas por Tomás de Aquino y por Max Horkheimer, con el fin de mostrar que la filosofía cristiana aún es posible, pero que su condición de posibilidad fundamental se halla en la ciencia crucis, es decir, en el saber que surge del amor extremo, el amor hasta la cruz, gracias al cual todo puede quedar restaurado y reconstruido, incluso la razón, que tiende a autolegitimarse, a autofundamentarse, pero que delante del crucificado puede encontrar un camino para volverse apertura y diaconía de una realidad más grande que ella misma. Recuerdo cuando aquel número de Ictus llegó a mis manos y al abrirlo encontré algo insólito. Guillermo Hurtado escribió un ensayo titulado La crisis de mi ateísmo. En unas cuantas páginas, Guillermo explicaba por qué ya no podía seguir siendo ateo y cómo la postura que su razón había encontrado ante la cuestión de la fe en Dios tendría que ser una suerte de agnosticismo abierto. Hacia el final de su potente meditación filosófica y existencial comentaba, cito: si Dios existe,
nos ha dejado olvidados en el mundo a ciegas, tropezando con esquinas afiladas. No fuimos nosotros quienes salimos del Edén. Fue Él quien se alejó del mundo. Fue Él que se llevó la luz consigo. Yo no tengo fe. No sé dónde está la fuente. Ando sin rumbo a mitad de la noche. Quizá no existe la fuente. O quizá sí existe. Quizá estoy dentro de ella y me niego a aceptar que su agua tibia corre por mis venas. Fin de la cita. Dos sentimientos simultáneos se suscitaron en mí luego de repasar estas líneas. Por una parte, la fe en Jesucristo me invitaba a decirle a Guillermo, no estamos solos. Él no nos ha abandonado. Pero por otra parte, entendía que la mirada de Guillermo apreciaba de un modo particularmente dramático esta suerte de noche oscura, en la que pareciera estar sumido todo el mundo, no solamente el místico. Noche en la que desaparecen las consolaciones y orar resulta casi imposible. Primer punto, un texto en contexto. El texto que hoy nos ofrece Guillermo Hurtado forma parte de una amplia reflexión que él ha realizado gradualmente sobre las condiciones y los propósitos que el diálogo entre creyentes y no creyentes debe de tener en el momento actual. Más aún, las reflexiones de Guillermo forman parte de una reconsideración que ha realizado sobre la naturaleza de la doxología, entendida como teoría general de la creencia, y sus relaciones con la epistemología. Tengo la impresión que la incursión de Guillermo en estos temas es realmente de gran trascendencia en el escenario filosófico y cultural mexicano. Como todos sabemos, durante largo tiempo las relaciones entre creyentes y no creyentes han estado marcadas por la desconfianza y hasta por la violencia en algunos espacios y ambientes. En la actualidad, algunas personas de fe continúan reaccionando frente al no creyente como si fuese un enemigo irreductible. Por otra parte, algunos ambientes culturales, pienso en este momento en particular en algunos ambientes universitarios, cuya vocación esencial es el diálogo libre, plural y riguroso, parecen aún ser refractarios y hasta enemigos de las personas que confiesan su fe e intentan compartir valoraciones creyentes de la realidad en el espacio público. Intentando colaborar a desintoxicar este contexto, Benedicto XVI convocó a Guillermo y a un grupo de intelectuales y artistas de diversas partes del mundo a participar en el atrio de los sentidos, es decir, en el espacio de encuentro internacional entre creyentes y no creyentes que busca lanzar la hipótesis sobre la posibilidad de un nuevo entendimiento y una colaboración fraterna entre ambos tipos de convicciones. Esta experiencia, nos parece, funge como parte del contexto en el que hay que enmarcar las palabras que hoy hemos escuchado. Sería muy largo comentar de mi parte todos los elementos que nos han sido expuestos en el texto que acabamos de escuchar, intitulado Hablar de lo que importa. Y mucho más difícil comentar las referencias implícitas a otros estudios que el propio filósofo Hurtado ha desarrollado sobre estas cuestiones. A continuación, solo me atreveré a hacer algunas brevísimas consideraciones que nos inviten a abonar una conversación sobre lo importante señalado por Guillermo y que nos permite encontrar algunas convergencias entre nuestras dos maneras de mirar la realidad y también a lo mejor algunas discrepancias que a lo mejor vale la pena comentar. Segundo punto, la modernidad no surgió en el vacío. Al inicio de su exposición, Guillermo nos comenta que la modernidad, cito, no surgió en el vacío, sino que se forjó en el contexto de la tradición judeocristiana. Fin de la cita. En efecto, la modernidad como ruptura total con la Edad Media cristiana ha sido una hipótesis solo sostenida en la actualidad en algunos ambientes altamente ideologizados. Acaba de haber un congreso sobre libertad religiosa aquí en nuestra Universidad Pública en Querétaro, en donde hubo algunos defensores justamente de esta idea. La modernidad como enemiga mortal del mundo medieval, y el mundo medieval como una especie de oscuridad, ¿no? de época de las tinieblas, que fue superada por el siglo de la luz, de la razón, que lo logra eliminar. El cambio de cosmovisión introducido en la Edad Moderna no se edificó a partir de un rechazo total del pasado, sino fue un proceso gradual, en el que muchos elementos incoados en el mundo medieval eclosionaron en un nuevo contexto.
De esta manera, la modernidad, en sus diversas versiones e interpretaciones, no puede ser cabalmente entendida sin un ethos cristiano fundante. La muy juvenil obra de Tianjin Song, el famoso libro Índice Escolástico Cartesiano, los estudios de Augusto del Noche, o la más reciente obra de Jorge Secada, Metafísica Cartesiana, su título Los orígenes escolásticos de la filosofía moderna, cualquiera de estas obras son una breve muestra de la inmensa bibliografía que nos ayuda a apreciar que la Edad Moderna es una época materialmente cristiana, aun cuando en algunos momentos el rechazo formal del cristianismo haya sucedido con singular fuerza. Más aún, cuando miramos con atención algunos de los temas y problemas esenciales de la modernidad, la subjetividad, la autonomía, la secularidad, la libertad personal, la propia idea de persona, la noción de dignidad, el tema de la historia, no es difícil percatarse que coinciden en parte con los temas y problemas introducidos históricamente por el cristianismo en la filosofía y más particularmente por San Agustín. De tal manera que no es exagerado afirmar, en mi opinión, que la modernidad es una modalidad de agustinismo, a la que en todo caso le ha sido cercenada la controversia antipelagiana. Es decir, la modernidad es una suerte de posteridad intelectual y cultural agustiniana en la que se ha desactivado la hipótesis sobre la primacía del dogma, sobre la primacía de la gracia. Esta anotación podría parecer un poco extensa y artificial en el tema que hoy nos ocupa. Sin embargo, tengo la impresión que cuando se miran las cosas desde este ángulo, una reflexión sobre la esperanza y la desesperanza actuales pueden adquirir un horizonte más amplio y simultáneamente más hondo. Como si el cristianismo y la ontología que ofrece el hecho cristiano fueran inevitables, hasta en los momentos en que dialogamos en torno a la creencia o la influencia en un entorno de crisis como el nuestro. ¿Qué queremos decir con esto? Que Guillermo Hurtado tal vez tiene más razón de lo que él mismo explicita en su texto cuando afirma que, cito, ya no es posible seguir creyendo en una razón autosuficiente y universal que nos permita recuperar la esperanza que nos prometieron Hegel, Comte o Marx. Auschwitz, Hiroshima y el archipiélago Gulag nos han obligado a reconocer la fragilidad moral de la orgullosa razón moderna. Fin de la cita. Algo que no puse en el texto, pero que a lo mejor vale la pena notar, un poco, no sé si fue queriendo o sin querer, es que al inicio de esta cita, Guillermo nos dice, ya no es posible seguir creyendo en una razón como la ilustrada. Cosa que no deja tener su interés y su importancia. No sé si haya sido consciente o inconsciente. En efecto, si algo está en crisis cuando miramos a los muertos colgados de los puentes, si algo está en crisis cuando la voz de Javier Sicilia es trivializada por políticos y medios de comunicación, si algo está en crisis cuando la violencia se impone a través de los aparatos del Estado o del mercado, es precisamente la racionalidad que subyace a todos estos fenómenos. Esta racionalidad en muchas ocasiones, por ejemplo en innumerables discusiones universitarias o académicas, se da como válida, como si no hubiese pasado nada con ella en los últimos siglos. Como si todos sus hijos, el Estado moderno, el laicismo militante, la economía de mercado, el pensamiento posmetafísico, los estertores tardomodernos, a veces llamados posmodernidad, etc., fueran signos indiscutibles de progreso, de avance histórico y civilizatorio. Y me parece, no es el caso. La evidencia empírica nos muestra que la razón arrogante, recordando un poco a nuestro amigo Pereira, la razón que se mide a sí misma y que no admite interpelación de algo externo y nuevo respecto de ella, está siendo engullida por sus propias contradicciones. Nadie niega avances reales en la modernidad, en la conciencia de las personas y de la sociedad en su conjunto, en el contexto de la modernidad. Pensemos en la atención que hoy merecen los derechos humanos, como un signo positivo y indiscutible. Sin embargo, es imposible no identificar que el avance positivo y esperanzador está acompañado por algunos momentos altamente regresivos y contrarios a la dignidad de la persona humana. Este no pretende ser un acerto puramente abstracto, sino que deliberadamente lo que su servidor busca es invitar a reflexionar sobre el autocercioramiento que nos impide abrirnos a la totalidad de los factores de la realidad y que nos orilla a que la razón y la voluntad
en lugar de encontrar un referente objetivo para su ejercicio, se vuelvan pura razón autofundada y pura voluntad de poder autorreferenciada y repleta de violencia. Los asesinos del hijo de Javier Sicilia, los miembros del crimen organizado y quienes imponen resultados electorales a costa de la voluntad popular, tal vez jamás han usado estas nociones para interpretarse a sí mismos. Sin embargo, al proceder como si la dignidad de los demás no importara, al imponerse sobre los demás ignorando el imperativo categórico concreto que hay en cada ser humano por ser una historia única, irrepetible e insustituible, no solo lastiman a sus hermanos, sino que se vuelven víctimas también de esta mentalidad que ha hecho crisis y que intenta expulsar su absurdo a través de la violencia. ¿Y por qué se hacen víctimas aún los mismos ejecutores? Porque esta lógica no reconoce límites, ni siquiera el límite de aquel que la propone desde el ángulo del verdugo. De esta manera, víctima y victimario se reencuentran en el seno de una razón enloquecida, que en ocasiones logra una cierta estabilidad estética y política, como cuando en Querétaro algunos afirman que no pasa nada, a pesar de los muertitos que de vez en cuando, no en los medios, sino en los corrillos sociales aquí en Querétaro, comentamos que sí sucede, aun cuando todo queda domesticado, totalmente como asfixiado en los medios de comunicación por una muy clara intervención del poder que no le gusta que se cometen estas cosas en la muy estética y correcta sociedad queretana. Repito, de esta manera víctima y victimario se reencuentran en el seno de una razón enloquecida que en ocasiones logra una cierta estabilidad estética y política, pero que como todo lo que no está verdaderamente fundado, tarde o temprano tiende a estallar. Tercer punto, del datum al donum. ¿Qué es lo que permite que la razón no se autolegitime? ¿Qué puede mantener la apertura constitutiva de la razón a todo lo real sin que este horizonte colapse y se encierre en sí mismo? Más aún, ¿qué puede desdoblar a la voluntad autónoma para que no se torne en puro poder que abusa y aplasta? Desde mi punto de vista, esto solo es posible cuando advertimos que la razón anhela en lo profundo la posibilidad de un dato que se me ofrezca con total gratuidad y libertad. Sí, cuando desde la antigüedad se sostiene que todo hombre por naturaleza anhela saber, como decía Aristóteles en el primer renglón de la metafísica, me parece que lo que quiere decir es que existe una apertura y receptividad constitutivas de la razón con un horizonte ilimitado. Esta receptividad es el correlato que en el hombre existe a la estructura donal de todo lo que se ofrece a la consideración de nuestras capacidades intelectivas. Por eso, aun cuando una persona no sea creyente, no puede no anhelar saber, es decir, recibir la realidad como dato, como algo que se ofrece desde sí y para mí. Las diversas realidades que nos circundan poseen diversos grados y modalidades de datidad. El ofrecerse de la piedra es diverso al de un mamífero superior. La primera se nos da desde su exterioridad, sin saber de sí y sin ningún tipo de autodominio en su darse. El animal, por ejemplo, el chimpancé o el delfín, logran algo más, logran participarnos a través de conductas, sonidos y respuestas instintivas, algo de su ser, más allá de su mera exterioridad. Sin embargo, este darse no logra rebasar el ámbito de las sensaciones y las pulsiones instintivas. Mi mascota, al acercarse a mí alegremente al verme regresar en la noche a mi casa, no hace más que reaccionar a partir de un tipo de conocimiento puramente sensible que no logra decodificar semánticamente las provocaciones de la realidad. Para decirlo en breve, mi mascota siente, pero no entiende. Por eso, el darse de los seres personales es tan peculiar. Con inteligencia y autogobierno, un ser humano puede contarme su historia, puede compartirme sus valoraciones y sentimientos, puede eventualmente ofrecerme su amistad. Este datum es propiamente donum, es máxima fertilidad, con el plus de que es libre, no como el darse de la piedra, que la piedra no consiente a la hora de que se me ofrece como dato ante mis facultades. En el caso de la relación intersubjetiva, cuando tú me cuentas tu historia, cuando tú te abres un poco ante mí, hay un darse desde una posición de la voluntad que dice, me arriesgo a que me conozcas
en algo más que mi epidermis, en algo más que mi exterioridad. Por eso decimos aquí que este dato no es propiamente don, es máxima fertilidad. Toda la realidad del cosmos no humano, con toda su belleza y esplendor, encuentra en el don de la persona, en la entrega del otro, en la amistad, como su plenitud y horizonte último. Y como también decía el viejo Aristóteles, la amistad es, por cierto, lo más necesario en la vida. De este modo, no solo la razón, sino todo el ser humano, desde su núcleo más profundo, anhela no solamente el encuentro genérico con la realidad, con el ser, sino particularmente con un ser personal, con un ser capaz no solo de hacer un bien, sino de ofrecerse a sí mismo como bien para el otro, en el amor. Todas las experiencias de traición y frustración en la convivencia humana exhiben como en un claroscuro esta profunda estructura antropológica. Toda persona, gracias a su receptividad propiamente racional, es decir, espiritual, desea profundamente el encuentro con un gran amor, que no defrauda y que siempre permanece. Asimismo, la propia condición personal y receptiva puede volverse don para el otro a través de la libertad. Yo que anhelo un gesto libre e inmerecido por parte de otro, puedo volverme eso mismo para él. Cuarto punto. Un camino necesario, no libre de dudas, un camino que es pedagogía para la esperanza. Lo que aquí me arriesgo a avanzar posee muchos elementos implícitos que requerirían ampliaciones que por el momento no me es posible hacer. Simplemente destaco algo que espero ya se comience a entrever. Creyentes y no creyentes, en efecto, esperamos y desesperamos. Y lo hacemos desde una condición humana común que nos vincula a nivel de las preguntas y necesidades más profundas de la condición humana, aun cuando no de las respuestas. Cada vez que los creyentes pretendemos unirnos por nuestras causas comunes, sin atender al itinerario personal, que es preciso hacer desde nuestro interior más profundo, fracasamos. Y fracasamos porque fácilmente tendemos a imponer una verdad que hemos encontrado sin haber acompañado al otro en el camino para que también la halle en algún momento. Camino lleno de dudas. El camino no está libre de dudas, de preguntas, cuestiones no cabalmente resueltas, etc. Sin embargo, es un camino que es preciso hacer para que entonces nuestra convicción pueda apreciarse como auténticamente humana y no ser una propuesta enajenada. Este camino es una pedagogía para la esperanza, porque consiste precisamente en la búsqueda de certezas para que la vida no naufrague, particularmente en los momentos de dolor y oscuridad. Todo ser humano anhela encontrarse con la irrupción de un don que lo conmueva. Más aún, si nos fijamos con atención, este anhelo, más que definirse por el deseo de encontrarse con la verdad, consiste en anhelar que la verdad nos encuentre, nos abrace y nos acoge. Ya Platón lo advertía varios siglos antes de Cristo. Ahora sí que un no creyente, por definición, lo advertía cuando afirmaba que la navegación que es preciso hacer al subir a una endeble barca para encontrar la verdad, para transitar de lo sensible a lo metasensible, del fenómeno al fundamento, sería del todo deseable que fuera, dice Platón, ayudada por un transporte más sólido. Es decir, dice Platón, aquí estoy citando prácticamente en modo literal, por un Dios que se revele, dice Platón, ahí sí es literal, y que irrumpe en la vida como heráicnis, como acontecimiento, exhibiéndonos gratuitamente el camino a seguir. Aun cuando la naturaleza de la esperanza puede tener importantes diferencias entre creyentes y no creyentes, como las ha puesto sobre la mesa Guillermo, me parece que existe una estructura antropológica común en ambas experiencias que es preciso mirar con atención. Esta estructura es la que he tratado de exhibir. Desde este punto de vista, todo ser humano anhela la tierra prometida, aún al momento de buscar refugio para pasar la noche. El minimalismo de nuestras expectativas actuales, nuestra lucha por la supervivencia más elemental, no está dinamizado meramente por el instinto de conservación que compartimos con todos los vivientes, sino que, desde mi punto de vista, en el caso humano, se sostiene por una tensión mayor. Quinto punto. ¿De dónde brota la esperanza? El reto de verificar una presencia histórica. Por ello, soy de la opinión que cuando
junto con Guillermo nos preguntamos ¿de dónde brota la esperanza? ¿Y qué la sustenta? Podemos responder que la esperanza brota del corazón y de la razón. Todo lo que soy yo está orientado a este anhelo. Por ello, la cuestión no es tanto indagar teóricamente si Dios existe o no, como preguntarse si aquello que anhelo en lo más profundo se verifica en la historia o no. En otras palabras, desde mi punto de vista, la racionalidad o el absurdo sobre mi más última y definitiva esperanza se resuelve mirando con atención la realidad, reconociéndola como signo y arriesgándome a comprender y adherirme afectivamente a aquello que el signo comunica. De esta manera, la voluntad de vivir que compartimos con los animales se manifiesta y eleva en el caso humano como una voluntad de creer, no tanto en un orden moral, sino en la sospecha de que una persona, en un gesto de amor totalmente gratuito, ha dado su vida por mí y con ello ha rescatado la mía. El objeto de esta sospecha es lo que es preciso verificar. Si esto ha sucedido realmente en la historia y ha sucedido por mí. Y la verificación no es silogística, sino experiencial. Tengo la impresión que se realiza como Tomás. Justo en la imagen de Caravaggio que tenemos justo en el póster, se ilustra de una manera particularmente elocuente. Tengo la impresión que se realiza como Tomás, el apóstol, metiendo el dedo en la llaga de una carne que debería de estar muerta, pero que si ofrece empíricamente signos de vida, nos revela que entonces realmente el mal no posee la última palabra. Y por lo tanto, que una vida más grande que la mía también triunfa hoy en cada gesto de compasión y ternura por lo humano, aunque estos gestos sean escasos, muy poco visibles para los reflectores de los medios de comunicación y estén fuera, obviamente, de cualquier interés por parte del poder. Sexto punto, del don al perdón. De todos los gestos que al interior de la lógica del don podemos encontrar como causas verdaderas para la esperanza, me parece que el más impresionante y el que en el fondo además reconstruye y eleva como en un proceso de la nada al ser, es el perdón. De todos los tipos de don. ¿Perdón? Así que perdón. De todos los tipos de don, el perdón es el que más claramente abre una vía para el encuentro intimísimo con un amor a la altura de mi anhelo. Es en el momento en que me descubro frágil y hasta caído, como derrotado por el peso de mi propio mal y el de otros, cuando es tal vez más patente que todo mi ser busca un encuentro personal de acogida y reconstrucción. Es en ese momento cuando mi fe y mi esperanza coinciden en un mismo vértice. Solo el amor que perdona es digno de fe. Solo hay esperanza cuando un amor más grande que el mío, que es siempre limitado y tembloroso, me sorprende a través de una mirada, de una caricia, de un gesto de compasión inmerecible. Estas reflexiones pueden tomar varios derroteros. No es mi intención, por el momento, conducirlas hacia territorios en los que la fe cristiana esté ya presupuesta cabalmente. Simplemente quisiera apuntar que no puedo estar más de acuerdo que cuando Guillermo Hurtado señala que la creencia posee dudas y temores, pero cito, pero tener esperanza significa creer a pesar de aquellas dudas y temores. Por ello es una virtud tan peculiar, porque sin ella viviríamos encerrados en un presente muy estrecho, dominado por el recuerdo de las miserias del pasado. La esperanza es una larga avenida repleta de claroscuros, pero no existe otro camino seguro hacia el porvenir. No puedo estar más de acuerdo que con este texto que acabo de citar de Guillermo. La única manera de superar, pues, el encerramiento en un presente muy estrecho y asfixiante, en el que el mal termine por definirnos, es justamente esperar. No como quien hace una apuesta al vacío, sino como quien posee la certeza de que existen evidencias de que el bien puede triunfar sobre el mal. Que eso es más deseable que lo contrario, y que es deseable porque la positividad de la realidad es signo de una realidad mayor, aun cuando esa positividad se advierta de una manera muy silenciosa y casi tímidamente en un contexto de violencia como el nuestro. Por supuesto que esa es la cuestión sobre Dios, pero no es la cuestión de un Dios malévolamente ausente. Si Dios es,
no puede no ser de algún modo en su criatura. Al contrario, si eventualmente Dios es, podrá, si quiere, saludarnos. Y cuando no lo haga, no será porque nos deje, sino porque tal vez espera que lo busquemos. Tal vez espera que la noche oscura, esa que estamos viviendo, tú y yo personalmente o como sociedad, sea ocasión para que advirtamos más claramente cuánto lo necesitamos y cuánto debemos evitar obviarlo, como si la cuestión sobre él fuera ya un territorio plenamente conquistado. Por los ateos, de la manera, a través de la negación definitiva de que ya Dios no existe más. Y por los creyentes diciendo que la certeza sobre la presencia de Dios en medio de nosotros es algo totalmente obvio, a partir de lo cual hay que hablar de otras cosas, pero esto hay que darlo como por supuesto, y como algo que es como incuestionado, incuestionable e inexplorable. Cuando hace más de 10 años conocí a Guillermo Hurtado, utilizaba dentro de mi exposición, aquel día en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, una cita de Bernardo de Claraval, que allá en el siglo XII meditaba cosas similares a las que hoy ponemos sobre esta mesa. Tal vez sus palabras también ahora puedan ayudarnos a cerrar momentáneamente esta reflexión e iniciar otras más ya por nuestra cuenta. Cito a Bernardo de Claraval. Quizá te molestes si continuamos preguntando ¿qué es Dios? Y ello porque ya tantas veces he hecho la pregunta y porque desconfías de encontrar la respuesta. Te advierto, Padre Eugenio, que solo Dios es aquel a quien nunca se busca en vano, aun en el caso de no hallar la respuesta. Fin de la cita. En este mismo sentido, Agustín de Hipona decía, nada está perdido mientras haya ilusión por encontrar. Muchas gracias. Estoy muy impactado, ¿no?, por este texto. Está tan profundo de Rodrigo, ¿no? O sea, muchas cosas que también quería comentar. Quizá por ahí, a veces Rodrigo habla de que la razón nos pide, ¿no? La razón anhela el encuentro genérico con la realidad por el ser, ¿no? No solo la razón, todo el ser humano, ¿no? O sea, esto me parece importante, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy completamente, ¿no? Aunque quizá un poquito antes, me da la impresión de que ibas un poco por la vía más racional, o sea, estrictamente racional. Claro que el otro no es que no sea racional, sino que es poner a la razón en su sitio, el sitio del ser humano completo. Hay ahora que veo esto que dice, yo que también quizá lo problematizar en el trabajo. La esperanza no brota de la razón, sino brota del corazón. Y bueno, es que el corazón humano es un corazón que tiene razón. Es un corazón compuesto de razones, el órgano que incluye todos estos, ¿no?, sentimientos, voluntad, ¿no?, deseos, razones, concentrados, ¿no? Entonces eso me permitió ver esto. Bueno, pero no sé, yo creo que te agradezco mucho esto comentario, la verdad, me va a dar mucho para pensar y yo creo que, pues sí, claro, ¿no?, para seguir dialogando. Y también lo de meter el dedo en la llaga es un eso que, más que meter el dedo en la ahí, cuando es el apóstol San él dice, yo hasta luego ver lo que, ¿no? Y eso tiene también entiendo desde el pensamiento cristiano, tiene su límite, ¿no? Todo el chiste de
creeros es que nosotros no estamos, no tenemos que tener a Cristo ahí enfrente, ¿no? O sea, si no tocar y meterle el dedo, así, para ver así, no se siente. Pero yo quisiera rescatar también de la frase, meter el dedo en la llaga, que es que tiene esta frase en nuestro lenguaje coloquial, tiene también el sentido de que no te hagas, o sea, de que no volteas, ¿no? Sino que, o sea, de poner el dedo en la llaga, o sea, no meter el dedo en la llaga. Claro que son distintas. Uno es meter el dedo en la llaga y otro es poner el dedo en la llaga. Pero es curioso cómo están conectados, ¿no? Como de repente a veces las frases, ¿no? Cuando les empiezas a dar vuelta y ves como si fuera un gran segundo, nos pueden dar, son fuertes para hacer mucha conversación. Yo en mi texto subrayé que había que poner el dedo en la llaga, ¿no? Que no debemos quitar el dedo en la llaga porque si no entonces les da como hacerse tonto, ¿no? Usar la manera dedicada de decir que y tú también, y tú sí hablaste, no, por otra parte, lo de meter la expresión del Evangelio de meter el dedo en la llaga. Pues meter el dedo en la llaga y poner el dedo en la llaga tiene que juntarse. Debe ser parte de un juego en el que podamos, después de poner el dedo en la llaga, ser capaces de meter el dedo en la llaga. Una llaga que primero es nuestra llaga, la llaga de nuestro corazón, de nuestra alma, el sufrimiento de esa llaga que tenemos, pero también esa otra llaga que es la que nos permite conocer, aproximarnos a algo más. O sea que me gustó, para que se me ocurrió ese juego de palabras que se Y una pregunta, quisiera hacer una pregunta que no la puse aquí en el texto, pero que a lo mejor fue por timidez o por algo así, pero como para que nos explicara. Por ejemplo, tú cuando al inicio comentas a Javier Sicilia, y ves cómo él ha introducido en medio de un contexto muy doloroso, etcétera, de violencia ya, él ha expuesto en lenguaje religioso su propio dolor y ha recogido el dolor de los demás. O sea, el que haya aparecido un personaje como él en el escenario público en México, ¿se bien cómo contribuye a la maduración de nosotros como sociedad y como democracia? mucho. Hace poquito dialogamos ahí en el CUC con Chucho Silva, Herzog y Soledad Lórez. Y un poco uno de los temas que salió, sorprendentemente un poco porque por el perfil de Chucho en particular, él prácticamente casi da un retiro, ¿no? Cuando de repente dice lo que más necesita hoy México, antes que soluciones militares, etc., es recuperar un lenguaje moral y hasta religioso que ayude a que encontremos nuevos motivos para no caer en la violencia y optar por la paz. Entonces, él hablaba de la importancia de que dices que ya cuando hablamos de la política no usamos categorías morales para referirnos a ello. Hasta como que nos da vergüenza decir este hombre es malo, Moreira es malo, ¿no? Robarse las elecciones es un pecado. O sea, como que nos da miedo usar esas categorías porque de repente como que suenan a moralina, etc. Dice cuando, hoy más que nunca, en vez de juzgar solamente desde el puro pragmatismo la vida política, hay que aprenderla a juzgar pues, desde una instancia moral, porque lo que más le repugna a los ciudadanos hoy en México ante el desastre, pues es la inmoralidad de la vida política y de los juegos y rejuegos de muchas instancias de poder que lucran hasta con el dolor de la gente que está muriendo. En fin, por ahí va mi pregunta. O sea, ahorita tú mencionabas como Javier introduce un poco sorpresivamente un lenguaje, yo he oído pitorreos, ¿no? Como algunas personas se burlan de Javier Sicilia como, es un poeta, es un sentimental, en los sectores más conservadores también, es que es un cristiano de izquierdas, anarquista, lo que sea. Pero el hecho es de que lanzó un desafío, y bueno, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Los momentos de mayor crisis es cuando tenemos que revisar nuestro lenguaje, ¿no? O
sea, los momentos de crisis son momentos también de crisis lingüística. Y aquí yo, fíjate que lo que diría viene de la filosofía analítica que practicamos y la filosofía lingüística de todo el tiempo. Poetas y filósofos son quienes yo creo que en este momento en México más pueden hacer para que reencontremos un lenguaje que nos permita comprender lo que está pasando, hablar acerca de lo que está pasando y poder llegar a, a cierto tipo de acuerdos o de formulación de horizontes que nos permitan salir de la crisis. Poetas y filósofos. Ahora, no se trata, por ejemplo, en el caso de los filósofos, que inventemos un nuevo lenguaje. Yo te diría, yo creo que eso es precisamente lo que no tenemos que hacer. Hay ellos como Wittgenstein diría que el filósofo no debe meter la mano en el lenguaje y empezar así, a jugar y a revolver las cosas. Cuando el filósofo empieza a meter la mano ahí es cuando las cosas echan. No, yo creo que lo que el filósofo tiene que hacer es más bien mostrarnos cómo a veces dejamos de ver los significados. A veces, cómo a veces los significados se enclaustran, cómo a veces los significados se ocultan, cómo se nos va reduciendo la capacidad semántica de responder ante las cosas. Necesitamos nuevos significados. Pero ya están en nuestro lenguaje. Yo creo que poetas y filósofos lo que pueden hacer es, por así decirlo, como volver a mostrar a la gente esa riqueza semántica. Tenemos el vocabulario, lo que pasa es que nos hemos olvidado cómo usarlo. Y ahí, en el caso de la sociedad mexicana, lo que tenemos que hacer también es utilizar ese vocabulario de otras maneras, con el propósito de lograr hacer ciertas cosas, de alcanzar ciertos objetivos. Entonces es muy importante que creyentes y no creyentes podamos dialogar de tal manera, podamos ir ampliando, como decía, nuestro lenguaje, para ir encontrando ese lenguaje común. Digo creyentes y no creyentes, porque también de nuevo tenemos que evitar, o sea, y es muy importante, ¿no?, que tengamos siempre eso en mente. Cuando estamos hablando del diálogo entre creyentes y no creyentes, no estamos hablando entre el diálogo y el Estado y la Iglesia. Frecuentemente se cae en este problema. O sea, el Estado y la Iglesia tienen que dialogar. No queremos que el Estado y la Iglesia se pongan a hablar, no. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que en el plano de la democracia, en la vida más cotidiana, ¿sí?, podamos los mexicanos podemos hablar y que de ahí, de abajo para arriba, podamos construir de manera democrática nuevos horizontes, nuevos proyectos de vida común, pero que no caigamos en esa, que es una cosa que pasa en México frecuentemente, ¿no? En esta idea de que se trata de que el presidente y el cardenal se van a platicar. No es eso. Eso no es ese el camino democrático. El camino democrático es que en sitios como este, ¿no?, podamos hablar, ¿no?, creyentes y no creyentes, y podamos exportarlo a otros lados, a otras escuelas, a otros sitios de trabajo, en fin, que hagamos ese esfuerzo. Y ahí la participación de poetas y filósofos es como de ayudar, ¿no?, de dar como empujoncitos por acá, por allá. Mira, abre este espacio, abre este otro espacio, ¿no?, métete aquí, ¿no?, puedes meterte aquí, creemos este otro territorio nuevo, en fin, etc. Yo creo que eso es lo que desde una posición verdaderamente democrática, filósofos y poetas pueden hacer en este momento. Lo que nos surge son palabras, ¿no?, nos surge
cuando las tenemos, lo que nos surge es saber usarlas, ¿no? De tal modo que nos permita, ¿no? Ayudar. Y ahí sí, dejar a un lado esa metáfora del creyente y no creyente que se están hundiendo, ¿no? Y más bien al revés, ¿no? Pensar que podemos salir del fango, de la mano, ¿no? Caminando, ¿no? Pero aquí en la metáfora el acto de caminar dependería antes del acto de poder hablar, poder entender. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas del público. Comenzamos ya al fondo con el maestro Pablo Castellanos. Luego vamos con usted. Había levantado ya la mano la persona de rojo y una vez que haya preguntado a las tres personas, le vamos a dar la palabra a los ustedes. Y vamos después a casa. Gracias. Que hagan brevemente su Voy a hacer lo más breve posible. La pregunta que nos hace Guillermo y un poco el de Rodrigo, está claro que la esperanza es cuando llegamos a los límites inferiores al momento en que parece ser que ya no basta nuestra situación cotidiana, nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Este ejemplo de la noche oscura en su amplitud, implica una experiencia de fracaso, de límite. En el creyente esto lo obliga a esperar en otro, a confiar en algo más que en él. En el creyente esta esperanza incluso se produce en la oración, que es ese grito que pide ayuda y espera, que confía, etc. En esta metáfora de esperar que ánimas que amanezcan, en el que lo que vamos a hacer es hablar de lo que importa entre nosotros para defendernos de los otros, que nos están agrediendo, y que nosotros para subsistir debemos entendernos en lo que importa, me viene este cuestionamiento. En la esperanza del creyente, en la esperanza cristiana, también connota que yo confío que el otro cambia, el que es enemigo, que puede cambiar. En esta manera de ponernos de acuerdo para poder subsistir y que pase la noche y llegue un nuevo día y que estemos todos, cómo se incluye el otro, que es la amenaza para que no estemos todos. ¿Qué esperanza hay en el cambio del otro? ¿Qué nos podrías decir al respecto? segunda pregunta. Sí, más que una pregunta, quisiera nada más hacer un comentario. Yo creo que en base a lo que nos han expuesto aquí, personalmente creo que todo el discurso de la fe, la esperanza, incluso el discurso del creer o del no creer, queda hueco, se colapsa y no queda más que un discurso mental, en términos coloquiales, no soy filósofo, pero si no se tiene como origen el encuentro, la apertura, es decir, meter el dedo en la llaga con la otra persona. Es decir, porque hablamos de esperanza, pero esperanza en qué, hablamos de fe en qué. Yo aquí quisiera hacer notar algo porque me parece que es una realidad que estamos viviendo, aterrizando aquí nuestra situación aquí en México. Hemos perdido la esperanza porque hemos perdido la capacidad de convertirnos en don para la otra persona. Es decir, yo creo y estoy convencido que en la medida en que tantas personas que sufren pobreza en este país sintieran como don el esfuerzo de las demás personas, incluyendo la parte gubernamental, la parte para que esas personas tengan por lo menos lo necesario para el bienestar, esa situación de encuentro con el otro genera esperanza y se vuelve además, genera esperanza en mí y en la otra persona. Es decir, necesitamos recuperar el sentido de lo moral para acabar realmente con la violencia, para acabar realmente con las cosas que estamos viviendo. Porque si no, creo que se corre el riesgo de hablar de esperanza, de fe, de todo este tipo de cosas, en discursos que no tienen comprobación, sino que tienen un origen, que es el encuentro
con la otra persona, el doctor Guerra escribe una cosa que parece muy interesante. Un gesto de amor totalmente gratuito, haya dado su vida por mí y con ello haya rescatado la mía. ¿Cómo en México quisiera plantearlo? ¿Podemos recuperar o vivir la esperanza? Cuando escuchaba datos, más del 60% de la población económicamente activa no gana más de 2 salarios mínimos. ¿Cómo recuperar la esperanza cuando vemos el nivel de falta de educación, de servicios necesarios que llevan a aumentar el nivel de mortalidad de la mujer? Y pareciera que estamos indiferentes a eso y hablamos de esperanza. No va a brotar la esperanza personalmente ni como sociedad, sino es a través de un encuentro en lo práctico y en lo concreto con las situaciones que viven de frente. ¿Cómo podemos esperar una sociedad que cambie con todo lo que queremos cuando vivimos en lo individual una especie de ceguera, por decirlo así, de egoísmo ante lo que está viviendo el de aquí enfrente? Y yo creo desde mi punto de vista que la esperanza es un don inscrito en el corazón de la persona, porque hoy en día hay personas que al encuentro con otra viven la esperanza y la ilusión de casarse, viven la esperanza y la ilusión de tener un hijo, viven la ilusión y la esperanza de crear una vida, pero solo se genera el encuentro con el otro. Entonces quizá que debamos preguntarnos como sociedad mexicana, quizá esto es lo que hemos perdido y le echamos la culpa al gobierno. No sé, es una pregunta. Muchas gracias. Adelante. Es muy sencillo, el problema es que estamos apostándole a la desesperanza prendida. Y recuerdo aquel libro que tuve la oportunidad de leer, Propósito de la Emergencia Educativa. Tenemos muchas asignaturas pendientes y parodiando lo que está diciendo mi asesor, tenemos no solamente recuperar la autoestima, sino la autoestima. Tenemos que ir a las raíces. Es pensar en los niños que estamos generando, no estamos dando oportunidad ni siquiera de esperanza. Lo único que queda es el diálogo. Lo único es reconocer al otro como mí, como mi ser mío, y apostarle al ser. Y al ser, y mucho después hay que hacer y a tener. Se le ha apostado a tener. Y no se vale que en estos pequeños círculos se ventimos solo a veces. Hay que dialogar en voz fuerte y hacerlo patente. Si algo de homenaje le podemos hacer al hijo de Julián es apoyar. Está solo. Y el negocio empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ya pasó Piscis, pero viene Acuario. Necesitamos levantar la mano, aprender a levantar la mano. Y a mover esta sociedad quieta y serena que se dice libertad. Estamos en una, físicamente estamos en una isla, natural para esa isla. Pero necesitamos más voces, necesitamos exponernos más. Si no, no sé, solo el diálogo. Y se sigue sintiendo y cada vez se entiende. No necesitamos un milagro, se necesitan de nuestra ciudad. La indiferencia está protegida. Necesitamos más centros. Ya el púlpito no dice, ya la familia no responde, ya la sociedad no responde, ya las escuelas no responden. Lo único que responde es tu ser mismo. Se avecina la semana que entra el truco o el dulce. Respondamos a nuestra cosmovisión natural. Veamos la naturaleza. El Señor se manifiesta en todo sentido. Si no lo reconocemos como nosotros, jamás, si no reconocemos que estamos aquí por una causa, estamos perdidos. Muchas gracias. Yo quisiera algo acerca de esta de que el otro a veces es el enemigo, ¿no? Yo también pensaba que, bueno, puede ser las bestias, ¿no? O sea, son todas las calamidades, ¿no? que nos pueden ocurrir. Y es cierto, a veces el otro está ahí, afuera, ¿no? En la noche que estás echando no es el tigre, sino el enemigo. Y es un punto importante, ¿no? Y creo que sí hay una gran diferencia.
marca una gran diferencia que sea una bestia a que sea otro ser humano, ¿no? Un rostro, que yo pueda hablar, en fin, etc. Por eso lo tomo en cuenta, porque sí creo que le da toda una disciplina. La segunda pregunta, en fin, fue amplia y tiene muchos elementos, donde pues, subrayadas mucho la importancia del encuentro con el otro, recuperar el sentido moral. Lo que traté, y a lo mejor no logré explicarme bien, al menos en mi propia postura, pues, es que, por supuesto que sé que es necesario la recuperación de un sentido moral, ¿no? Y que es importante ser solidarios. Pero un poco lo que traté de arriesgar en el paper es la hipótesis de que lo que más anhela el ser humano, más en el sentido más profundo, no es la moralidad, sino el descubrimiento de un amor que más allá de mi traición me abraza y me acoge. Que es ligeramente distinto, pues. Moralidad es como norma, valor, coherencia, ¿no? Es hablar de valores y de cosas bellas, ¿no? Como socorrer al otro cuando está necesitado. Mientras que hablar de que lo que más anhela el corazón humano es descubrir un gran amor que me abrace y me acoja, no se refiere tanto a normas, sino se refiere más bien a un gesto gratuito e inmerecido, que no brota de mi coherencia, sino brota justamente de la conciencia que yo no he sido coherente y que necesito redención. No sé si me explico. Y bueno, esto me da oportunidad a lo mejor para comentar algo que también a lo mejor no me logré dar a entender en el texto. Cuando mencionaba el tema de meter el dedo en la llaga, y el caso de Tomás, el apóstol, traté de no hacer una metáfora, sino de decirlo en el sentido más literal del término, que el gran reto que hoy tenemos no es tanto descubrir nuevas maneras racionales para demostrar la existencia de Dios, sino el verificar si la pretensión cristiana ha sucedido como acontecimiento histórico o no. ¿A qué me refiero? A que lo que pide Tomás, de repente está Tomás ahí, le vienen a decir que el Señor ha resucitado. ¿Y por qué se lo dicen? Porque hay personas que han visto y tocado a Jesús y entonces dan testimonio de lo que han visto y tocado. Entonces él dice, voy yo también a verificar, no en un sentido metafórico, sino literalísimo. Si la carne está podrida, o sea, lo razonable es que la carne esté podrida. Pero si no la encuentro podrida, entonces aquí hay algo más que las propias fuerzas del cosmos que está imponiéndose sobre el mal. Y eso está sucediendo aquí. En otras palabras, cuando Tomás mete el dedo en la llaga, como en la pintura, lo que hace es verificar que lo que debía estar podrido no lo está. Ese es el reto que me parece que creyentes y no creyentes tenemos por igual. No solamente los no creyentes, sino particularmente a lo mejor y más los creyentes. El hacernos la pregunta, ¿no será todo eso del cristianismo un gran cotorreo? Porque a lo mejor a los primeros sí les constó la resurrección, pero a mí ¿qué? Entonces justamente la lección de Tomás es que él se atrevió a verificar empíricamente que lo que debía estar muerto vivía. Y entonces la cuestión hoy es si yo puedo hacer esa misma verificación. No sé si me explico. De repente, yo no sé, ¿no? Para el no creyente esto es, pues ¿dónde, no? Pues entonces hay que buscarlo y entonces hacer todo un itinerario de búsqueda, de ver si esto no sucedió, sino si está sucediendo hoy, si hay cosas que acontezcan realmente, de manera totalmente gratuita, así de imponente, que muestren que en donde debería prevalecer el mal, sin embargo, acontece el bien y vence al mal. Si eso se da en la historia, la hipótesis cristiana tiene una posibilidad de ser algo más que una hipótesis. Si eso no se da en la historia, bueno, entonces más bien hay que sospechar que si Dios existe, a lo mejor nos ha abandonado. Eso era un poco la provocación que yo trataba de hacer. Ya cierro mi comentario para volver a la cuestión. Por eso, claro, es muy importante el encuentro con el otro. Porque en el encuentro con el otro encuentro, ahora sí que dos cosas.
casi paradójicas y que son una tensión bien fuerte. Por una parte, cuando me enamoro, por ejemplo, me entusiasmo porque creo que ahí voy a encontrar todo el amor del mundo. Y de repente, en mi vida y en la de mi amada, encuentro fragilidad y límites. Y entonces descubro, por así decirlo, que mi corazón está anhelando a un amor mayor. No sé si me explico. En otras palabras, el encuentro con el otro no basta, ni siquiera con el otro como yo. No es suficiente para responder a todo lo que hay de más profundo en mi corazón. Como si en el corazón siempre hubiera una nostalgia, todavía con una mayor comprensión, una mayor acogida. En todos los noviazgos y matrimonios hay estas experiencias, ¿no? Cuando de repente sentimos que el otro no me comprende cabalmente, o no me acoge cabalmente en lo que soy, ¿no? En esa experiencia se descubre como una estructura antropológica de que el yo más profundo del ser humano anhela algo mayor. Y entonces, nuevamente, el reto es ver si eso algo mayor, no si es demostrable silogísticamente, sino si eso algo mayor sucede realmente en la historia en algún lado, en algún punto. Si hay un lugar de verificación empírica en donde yo pueda encontrar algo, digamos, algo más que la propia fragilidad, algo más que mi propio frágil amor. No sé si me explico. Yo sé que esta hipótesis que estoy lanzando aquí es arriesgada, ¿no? Porque implicará verificaciones que no son nuevamente de pizarrón, sino en la propia experiencia mirar si en el perdón y en la acogida del otro, tal vez de mi esposa, si en la compasión de mi amigo, si, etcétera, se da algo que va más allá de las propias fuerzas de mi amigo y de mí mismo. Y eso es un poco la pedagogía, pues, que creo, al menos a mí me ha conmovido mucho y que he descubierto, por ejemplo, en las obras de Ratzinger, en donde él no plantea que Tomás sea un escéptico, sino plantea más bien que Tomás pide algo legítimo, que es verificar empíricamente. Entonces, en alguna obra, Ratzinger dice, lo importante es que nosotros también nos demos ese permiso de ir a ver si realmente, no metafóricamente, no poéticamente, si realmente hay resurrección o todo es un gran fotomontaje. San Pablo ya lo decía, ¿no? Si la resurrección no ha acontecido y no hay manera de verificarla en primerísima persona, la fe es vana. O sea, es una tontería, ¿no? El cristianismo es un gran engaño. Es un gran engaño porque promete una serie de cosas que si la resurrección no se ha dado, pues es un engañote. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Les pido, vamos a ver si llegamos hasta allá. Les pido por favor, nos quedan solo 15 minutos, que hagan intervenciones breves, son 4, luego van a venir respuestas y esperemos unas preguntas. Gracias. Un par de preguntas para la mesa. ¿Cómo poetas y filósofos pueden ser una suerte de conciliadores en esto que es el refrescar el lenguaje, esto que mencionaban, cuando el primero, el poeta, es fundamentalmente alegórico y el segundo, el filósofo, es estricto y es riguroso en el lenguaje? La segunda pregunta, intento que también sea concreta, ¿cuál sería el partido de la desesperanza? Es decir, ¿debemos afirmar que ella es el punto de partida o ustedes consideran que nos encontramos en este punto, en la desesperanza? Son las preguntas. Gracias. Yo digo nada más respecto a la percepción que tengo. Nada más para que me aclaren, no quiero llevar mucho más. Yo creo que mi percepción es que hay dos distintos discursos aquí que están manejando y por eso no logro enfrentarlos. Pareciera que por un lado el doctor Guillermo Hurtado, al hablar acerca de su intención sobre recrear un lenguaje basado en la esperanza, está comentando una cuestión lingüística, y por este lado el elevar de Leonardo a un ser que es esta cuestión del perdón, me brinca un poco más un sentido ontológico, por eso quizá me empatan, ¿no? Cuando usted me dice, el doctor Rodrigo Guerra, que pues vamos a verificarlo en el lenguaje, parece que sí podemos hacerlo, pero hablando en sentido ontológico, como usted está proponiendo, yo no veo del lado de una persona atea.
el punto en que usted me diga vamos a hacerlo empírico. Entonces quizá por eso yo no logro empatar en ese sentido, no, quizá puede en cuestiones más retóricas sí lo logran unir bastante bien, pero si yo me pongo estricta en cuanto a su discurso, creo que no se logra empatar porque están en dos niveles distintos. Y luego quisiera nada más con el doctor Guillermo Hurtado, cuando habla usted sobre hacer veo un poco de similitud, quizás mi percepción es errónea o estoy bastante confundida, lo veo un poco como el principio fundamental ético que propone Dussel sobre la vida, lo siento muy parecido en cuanto a abordarnos y a que lo más indispensable sea la supervivencia, pero usted hace este vínculo lingüístico que me parece que es algo que él quizá no retoma tanto y quisiera ver si usted, su intención es precisamente hacer ese puente de ético a lingüístico. Me gustaría si podría hablar un poco de eso. Gracias. Rápido, porque no se quiere dar mucho tiempo, hemos querido dos tipos de esperanza, ¿no? Esperanza en nuestras capacidades, buena suerte, y esperanza en algo que se debe de verificar empíricamente. O sea, de hecho, la esperanza se sigue a la fe, o sea, creer en algo que puede pasar, es factible, ¿verdad? Se sigue la esperanza, pero algo empírico que es mi capacidad, o algo que realmente me trasciende, ¿no? Pero que a la vez también lo puedo ver. Yo coincido mucho con la postura de Rodrigo, ¿no? O sea, la fe, si no viéramos signos concretos aquí, no tiene sentido. A mí me cuentan, bueno, Jesucristo murió y resucitó por ti. Sí, está bien, pero están muchas cosas que se cuentan a veces que no son ciertas, pero esto se ve en el amor que a veces hay, y en el amor que yo mismo me tengo que tener. Rodrigo habla mucho de esto, perdón, ¿no? Bueno, hay que perdonar al otro, o el otro me perdona a mí, eso es maravilloso, pero yo también me tengo que perdonar a mí mismo, ¿no? O sea, lo que voy es que debe de haber esperanza. Yo estudio mucho lo que es la democracia en este país. La democracia en este país es oligarquía, nada más se los dejo así, no entro a discutir porque no quiero. Muchas gracias. Buenas tardes para el doctor Hurtado. De acuerdo a lo que escuché del doctor Guerra, su primera experiencia con usted es un artículo donde no es creyente. Después hay un artículo donde habla de la crisis de ese ateísmo. A mí me interesa saber si al día de hoy usted se considera creyente, no creyente y por qué. Esto va a llevar. Lingüístico punto, ¿no? Las preguntas de ustedes dos tienen algo en común, ¿no? O sea, decías que no empataban los discursos muy retóricos, sí, pero quizás no me y otros bueno, también, bueno, poetas y filósofos, pues, ¿cómo van a poder colaborar si uno usa la metáfora y otro, digamos, el género? Bueno, sí, claro, pues, es todo el chiste, digamos. No está mal que haya empate retórico. A veces la retórica es la que te lleva a que te ayuda, ¿no? A que se pueda ir pensando ¿no? otro tipo de lenguaje, ¿no? Claro, una de esas lo que entendemos sobre esperanza es diferente, claro que es diferente. Lo interesante es que la retórica nos permita, ¿no? Encontrar, ¿no? aquellos campos en donde se puede de repente utilizar, ¿no? Si nos atuviéramos estrictamente a lo literal, entonces sería muy difícil de repente. Yo soy a diferencia de otros colegas míos, filósofos, yo le doy mucha importancia a las imágenes. O sea, si hubiera aquí un poeta, yo creo que nos ayudaría muchísimo. Luego sobre, bueno,
un chiste de que no soy ni izquierda ni derecha, sino todo lo contrario. Pues sí, no soy ateo, no creo que Dios no existe, tampoco soy creyente, tampoco creo que Dios existe. Estoy en un posicionamiento abierto, digamos. ¿Por qué? Eso sí no lo puedo contestar, no lo puedo contestar así. La historia de la vida. Gracias. Todavía nos queda tiempo para un par de preguntas. Allá atrás les pido de nuevo, por favor, que sean brevísimos. Por favor, primero allá y luego. Yo nada más quería comentar que a lo mejor, para ser un poco más, yo soy más práctica, y que a lo mejor ese lenguaje en donde se trata de encontrar términos en común entre el creyente, el no creyente, el filósofo, el poeta, el cura, el político, a lo mejor no es tan necesario. Yo pienso que debe partir de más bien una acción, o sea, ver una realidad y encontrar un punto en común que seguramente debe ser encontrado. Y después de encontrar ese punto en común a través de la acción, de la práctica, surgirán esas diferencias y en ese momento podrá haber una consideración de un camino, ¿no? Porque eso es lo que sucede tanto en tantos diálogos, que se habla, y finalmente no encuentran el término, ¿no? Para poder actuar sobre una misma realidad, ¿no? Y después, otro punto con respecto al doctor Guerra es que si lo práctico, lo empírico es a lo mejor encontrar ese, es ver en el otro, que no es para un no creyente, para un no creyente, encontrar de ese otro al que usted se refiere, qué difícil es, pero si en ese, bueno, para un no creyente a través de un no creyente, me he topado con varios, lo que creo es que para un no creyente, o para el creyente mismo, para poder encontrar esa realidad, ese otro, superior al tangible, al próximo, necesitamos ver en ese otro, a ese superior. Y ver en ese otro, a ese superior, posiblemente nos lleve a constatar a ese otro superior del que usted habla, ¿no? A lo mejor una cosa que traté de decir muy rápido, de decir, a lo mejor de manera rebuscada y necesariamente rebuscada, era que desconfío yo mucho de las conversiones que nunca han brotado, por cierto, pero voy a decir que brotan de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. O sea, nadie se ha convertido por leer las demostraciones de las 5 vías. Cuando hay conversiones, o sea, cuando hay gente que descubre la posibilidad de que el Dios cristiano sea verdadero, eso se ha logrado más con un gesto de acogida como el de la Madre Teresa en medio de la India, ¿sí me explico? Que a través de un razonamiento diciendo que hay un motor inmóvil, no sé qué, una causa primera y necesaria, o alguna cosa de esas. Entonces, dado que ese es el hecho práctico, tengo la impresión de que es necesario explorar con toda rigor racional por qué sucede así. No sé si me explico. Entonces, parece ser que hay un tipo de convicción que necesitamos para poder aceptar la posibilidad del dato de la fe, que no brota, nuevamente insisto, del silogismo, sino como de dejarse conmocionar por un gesto de ternura inmerecida. Tengo la impresión que es solo en ese tipo de experiencias en donde la persona humana, lo voy a decir con esta palabra, por impropia, ¿no? Pero en donde la persona humana se quiebra y dice, ah, caray, en una de esas el Dios cristiano sí existe, a pesar de la incoherencia de los curas y de los pederastas. ¿Sí me explico? Que son los argumentos normales para decir que, por supuesto, que el Dios cristiano es una base.
tengo la impresión que eso hay que explorarlo racionalmente. Yo también querría decir que sí, creo que es muy importante que el diálogo parta de un problema práctico. Por eso, por ejemplo, aquí está, lo que nos, este es un ejemplo, ¿no? Aquí no estamos hablando, Rodrigo y yo, de un plano teórico, ¿no? Estamos partiendo de una cosa muy, o sea, que todos compartimos, o sea, que es la crisis ¿no? Por la que está viviendo este país, o sea, nosotros, o sea, todos los que estamos aquí, ¿no? Y a partir de ahí, estamos planteando, ¿no? Este diálogo, ¿no? Esta búsqueda de encuentro, de comprensión entre creyentes y no creyentes, pero siempre a partir de algo práctico. Si hubiese sido algo teórico así, ¿no? Creo que eso primero a mí no me hubiera interesado, ¿no? O sea, me daría muchísimo flojera, creo que yo también. Y lo importante siempre es conectar la reflexión con nuestra realidad concreta, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y privilegiar el elemento práctico yo creo que es fundamental, estaría de acuerdo. Aaron. Yo quisiera volver un segundo a la fábula filosófica, porque me parece que si partimos de